Eso, no sé si estamos viendo lo que es la diferencia, ¿no? Entre lo que es los organismos internacionales y los organismos de cooperación, les decía, ¿no? Y los organismos de cooperación, en los organismos de cooperación no existe la intervención de los estados, se dijo, ¿no? No existe la intervención de los estados. Un ejemplo claro que teníamos en Bolivia, un organismo internacional de cooperación, era lo que denominábamos esta famosa institución USAID. USAID, ¿no ve? Que ha sido ya expulsado y que no tiene operaciones dentro de nuestro estado boliviano. ¿Está bien? Y los organismos de derecho internacional público son pues aquellos que tienen pues los estados directas relación, ¿no? Y como ya les he dicho, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, la CAN y otros, ¿no? Puede ser a nivel regional o a nivel mundial también, ¿no? Hay dos tipos de organizaciones. ¿Está bien? Ana Caroli, ¿está bien? Ana Caroli, Lice, sí. ¿está bien? Si te pregunto la diferencia, ¿cuál es entre organismo internacional de derecho público y organismo internacional de derecho privado, o también denominado organismo internacional de cooperación? ¿Cuál es la diferencia? Entre la privada y la público. Y ¿Cuál? bueno, la primada sería bueno, ahí estarían incluidos las ONGs. Ya, no Entre existe la participación de los estados de manera directa. Ya, eso más. En allá, el otro, en el público sería lo que se relaciona entre países. ya. Eso es lo que he entendido. Hay una directa participación de los estados, ¿no ve? Y a través de qué? De normas de derecho público, ¿no? Entonces se acata lo Así, Lice. A eso se acató decretos, a entonces. los tratados internacionales, se tiene que cumplir, sí, el derecho internacional público, a normas de derecho público, ¿ya? Sí, Lice. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un ratito, un ratito. Gran diferencia entre ambas instituciones, ¿no? Entre ambas instituciones. Y hay después ciertas características, ¿no? Que tienen que cumplir estos organismos internacionales, tanto entre organismos de cooperación, ¿no ve? Y entre organismos, más que todo vamos a referirnos a los organismos de derecho público, ¿ya? A los organismos internacionales de derecho público, ¿ya? Y estos tienen ciertas características y etapas que se deben cumplir para formar un organismo internacional, ¿ya? Uno, por ejemplo, una de las etapas que cumplen todos los organismos, ya un organismo internacional de integración contemporánea, vamos a decir, ¿no? Que actualmente ya se está dando, ¿no? Y uno de ellos que ha consolidado ese tipo de organizaciones es la Comunidad Europea, ¿no? Tiene que haber una zona de libre comercio. Cuando hablo de una zona de libre comercio, ¿a qué estaré refiriéndome? ¿Alguien me puede decir? Dice, cuando hablamos de una zona de libre comercio, los Estados miembros, ¿no? Tienen que ser partícipes de manera activa, ¿no? En tratar de que, cuando hablo zonas de libre comercio, de suprimir, ¿no ve? Aquellos gravámenes arancelarios, aquellos tributos, ¿no ve? Tratar de buscar la exención de tributos o la liberación de tributos entre ciertos Estados miembros. Entonces, tiene que haber la liberación de ciertos, del comercio, ¿no? En ciertas actividades, ¿no? Y eso que más les interesa a ustedes, y yo sé que más les interesa entre ciertos tratados, así como la CAN, ¿no? Entonces, pues hay cierta liberación de lo que va a ser tributos arancelarios, los gravámenes arancelarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, los Estados miembros tienen que tratar de eliminar estas barreras, ¿ya? Estas restricciones económicas, ¿ya? Entonces,
A eso vamos a llamar como una etapa de zona de libre comercio. Ya tiene que haber libre comercio, entonces tratando de liberar la mayor posible de aranceles tributarios, ya, o gravámenes tributarios. También tiene que tratarse de vía a través de, puede ser de exenciones y otros. Otra de las etapas de las organizaciones, especialmente en lo que va a ser la integración internacional de organismos internacionales, pues es la unión aduanera, ¿no? Es una de sus otras etapas de integración, ¿no? Para que exista integración, tiene que haber también este fenómeno que denominamos unión aduanera. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de unión aduanera? ¿No? Los estados que integran una organización, ¿no? Una organización, además de reducir estas tarifas aduaneras entre sí, ¿no ve? Hasta llegar en ciertas medidas a suprimirlas, ¿no ve? Tienen que adoptar de forma gradual y plazos y listas de excepciones que normalmente son diferentes entre estados, ¿no? Son diferentes los gravámenes, ¿no? Entonces tiene que haber una unidad, ¿no? Tratar unir, ¿no? Las tasas, los gravámenes arancelarios a un mismo nivel, ¿no? A un mismo nivel. Entonces, si en aquí, por ejemplo, el gravamen arancelario es 10%, pues en allá tendría que ser 10% en los estados miembros, ¿no? En todos los estados miembros. 5% en todos los estados miembros, 5% de gravamen arancelario para este producto, ¿no? Entonces, tiene que tratar de existir lo que va a ser una unión aduanera, ¿no? Aparte de lo que va a ser libre comercio, vamos a decir, aparte de lo que va a ser la libertad de comercio, ¿no? También vamos a decir que tiene que haber más que todo lo que va a ser la unión aduanera, ¿no? Tratar de que todos actúen de manera unánime. Ya, tiene que haber un mercado común, vamos a decir, ¿no? Otra de las características de estos organismos de integración, especialmente con relación a lo que es el comercio, ¿no? Tiene que haber un mercado común, ¿no? Los países que han conformado, ¿no? Esta unión aduanera, ¿no? Tienen que, por ejemplo, crear, ¿no? Crear un mercado, ¿no? En donde se pueda circular ciertos productos de un estado a otro estado, ¿no? En el mercado común se suprimen las aduanas internas, las barreras, las tarifas, todo, ¿no? Se tiene que tratar de buscar eso, ¿no? Los estados partes del esquema de integración de que se trate, ¿no? Se desarrolla una política comercial común. Todos tienen que desarrollar una política común. ¿Está bien? Entonces, son esos, ¿no? Libre circulación, ¿no? Igualación de aranceles, todo eso. Entonces, eso es lo que tiene que haber un mercado común entre los estados miembros de una organización internacional, ¿no? Tratar de buscar la unión económica, ¿no? Unión económica, ¿no? Entonces, tratar de buscar también la unión monetaria. Por ejemplo, hasta ahora en las organizaciones latinoamericanas, como el CAN, como el ALBA y otros, no se ha logrado todavía llegar a estas etapas de integración, ¿no? No se ha llegado. Sí, en donde sí más o menos lo que se ha hecho un análisis que se está llegando a esta etapa de integración, estas organizaciones con esta etapa de integración comunitaria ha sido lo que es la Unión Europea, ¿no? Porque al final la Unión Europea ha creado hasta su moneda, ¿no? Su moneda de circulación en todo lo que son los países miembros de Europa, ¿no? Que es el euro, como les decía hace un rato, ¿no? Entonces ha creado la Unión Europea, ha llegado, por ejemplo, a estas etapas, ¿no? Ella ha pasado por las diferentes etapas, ¿no? Ha visto la zona del libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, ¿no? Está tratando de buscar la unión económica, ¿no? La unión económica y al final la unión monetaria, ¿no? Ha llegado a su unión monetaria, ¿no? En todos los estados miembros de esta unión, pues circula lo que es el euro. Entonces, hay una moneda, ¿no? Ha adoptado una política monetaria, vamos a decir, ¿no? Única. Generalmente en el ALBA se ha tratado, se estaba intentando hacer eso, pero no se ha podido llegar. Entonces todavía no hay todavía un proceso de integración, ¿no? Vamos a decir, contemporáneo, ¿no? Hay un proceso de organización internacional, pero que no se está llegando a la integración de manera absoluta. No se está llegando de manera a la integración absoluta. ¿Está bien? No solamente tiene que tratarse en los organismos internacionales, no solamente se tiene que ser los fines de tipo económico, ¿no? También tiene que ser otros fines secundarios. Vamos a decir que todos son del mismo nivel, ¿no? Pero por ejemplo, los fines de tipo de salud, de educación, después de, no sé,
de seguridad, hay otros fines, ¿no? Entonces, pero que igual se tiene que ir trabajando esa situación, ¿no? No solamente en el ámbito económico y comercial, pero también se tiene que, dentro de las organizaciones, trabajar en los demás ámbitos de cooperación, ¿no? Así que hasta en el ámbito laboral, ¿no? Hasta en el ámbito laboral, ¿no? La circulación de los trabajadores, en caso de trabajadores que tengan que dirigirse a otro estado, ¿no? Entonces, tiene que haber también un fenómeno de cooperación. También tiene que haber un fenómeno de cooperación. Entonces, hay un fenómeno de integración que se está dando, que poco a poco, no sé si a nivel Latinoamérica vamos a llegar a este fenómeno de integración con el tiempo, pero que ya en el viejo continente, en el continente europeo, ya se ha dado este fenómeno de integración a través de la organización internacional conocida como la Unión Europea. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están escuchando? Estoy desde mi celular, estoy sin internet. Ahora tal vez va a volver. Ya. Bueno, ¿me están escuchando, señores estudiantes? Vamos a ver. Sí, Ulises, se escucha. Muy bien, entonces estamos perfectos, ¿no? Estoy tratando de reactivar, volver a ver las diapositivas para que puedan un poquito hacer. Mm, ya, ahora sí, ya he vuelto con mi computadora, ya se ha reiniciado ya. Vamos a ver, ahí está. Etapas de la integración. ¿Estamos viendo etapas? ¿Se está presentando o no se está presentando? No se ve, licenciado. Ya, estamos, ahí estamos. Ya, van a disculpar de mí, algo ha pasado con mi energía y se ha bajado. Pero vamos a ver. Ahora sí, está volviendo a compartir. Bien, ¿no? Se nota, ¿no? Observan. Licenciado. Sí. Sí, Esta es un poquito importante. Ya veamos las etapas de la integración. En todo lo que son los organismos internacionales, tienen que tratar de cumplir ciertas etapas, ¿ya? Y una de esas etapas, lo que les decía hace rato, es la zona de libre comercio. Y dice lo siguiente acerca de esa etapa, ¿no? Es la etapa inicial, surge a partir del compromiso que hacen los estados para suprimir, ¿no? Entonces, ya ve, para tratar de suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio recíproco de bienes, conservando cada uno de ellos autonomía e independencia respecto de su comercio con terceros estados. Es decir, con estados que no pertenecen al bloque o con estados que no son miembros de la organización, ¿no? Para llegar a una zona de libre comercio se fijan plazos, condiciones, mecanismos de desgravación arancelaria que los estados deben cumplir rigurosamente adoptando esas políticas respecto de los países que son parte del esquema. ¿Ya? Es una de las etapas de la integración en lo que son los organismos internacionales. Tenemos otra de las siguientes etapas, dice, ¿no? La etapa de unión aduanera, dice, ¿no? En este proceso, los estados que integran una unión aduanera, además de reducir las tarifas aduaneras entre sí hasta llegar a suprimirlas, dice, ¿no? Completamente, adoptan un arancel externo común, dice, ¿no? En forma gradual con plazos y listas temporarias de excepciones, que normalmente son diferentes en dependencia del desarrollo económico de los estados partes y en relación a los productos que importan de países de afuera de la zona. Entonces, tiene que haber, más que todo, como decía, una política de igualar, ¿no? De tratar de nivelar los aranceles, ¿no? Los aranceles, ¿está bien? Los aranceles tributarios, ¿no? Tratar de nivelar en todos los estados miembros.
Otra de las etapas es el mercado común, dice, ¿no? En la etapa del mercado común, dice, ¿no? Los países que han conformado una unión aduanera transitan hacia un grado de integración más avanzado, ¿no? En el mercado común se suprimen las aduanas internas y toda barrera tarifa entre los estados partes del esquema de integración de que se trate. Se desarrolla una política comercial común, ¿no? Se establece el libre desplazamiento de bienes, de servicios, de capital y de personas. La libre circulación en los términos mencionados debe estar regulada por un marco normativo de carácter supranacional vinculante por los estados que conforman el mercado común para los órganos del esquema y para las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades en ese espacio integrado. ¿Está bien? Entonces, todas esas características, estas etapas, pues tienen que estar desarrolladas y descritas en lo que va a ser, pues, las normas, ¿no? Las normas o los tratados, los convenios, ¿no? Los convenios. Entonces, es una norma de carácter supranacional vinculante, dice vinculante, ¿por qué? Porque tiene que directamente ser obedecido por el Estado miembro, ¿no? Tiene que ser obediente al cumplimiento de ese tratado que se ha suscrito o a ese convenio que se ha suscrito. Otro de las etapas, dice la unión económica, dice, ¿no? A partir de la adopción de un mercado común, se profundiza el proceso de integración a través de la unificación de las políticas económicas de los Estados miembros del esquema de intereses financieros, fiscales y monetarios con el propósito de eliminar las diferencias y desigualdades que pudieran existir en sus economías. Se adopta, dice la Unión Monetaria, una política monetaria común y una moneda única común para todos los estados y se incluye un banco central común. ¿Sí? En muchas de las organizaciones o de las organizaciones que hasta ahora, que vamos a ir estudiando más adelante, ya vamos a empezar a partir de lo que va a ser la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial y vamos a llegar al nivel de las organizaciones regionales, ¿ya? Regionales, vamos a ver, no se cumplen todas estas etapas, ¿no? Todas estas etapas. Lo único que más o menos dentro de un análisis que se ha logrado hacer, que ha cumplido estas etapas, es pues lo que es la Unión Europea. Por eso se recibe el nombre de comunidad, ¿no? Comunidad Europea. También se recibe en este fenómeno de integración como fenómeno contemporáneo o integración comunitaria también. Entonces ya hay una creación de una moneda, su banco central común también, ¿no? Entonces tiene esas características. En Latinoamérica todavía no hemos logrado estas etapas. ¿Algún aporte que quieran realizar hasta ese momento? ¿Algo que quieran consultar? ¿Alguien, Yanko? Callante, Erika me preguntado ya, ¿no? Yanko. Jessica No, Cori. Jessica Cori, ¿está en la clase? Jessica Cori, que creo que no está, ¿no? Veremos. Vamos a hacer el siguiente trabajo, ¿ya? El siguiente trabajo. ¿Está bien? Si van a tener dudas, me preguntan. Ya vamos a hacer el siguiente trabajo. Para el... ¿Qué fecha? Veremos. Para el siguiente lunes. ¿Está bien? Siguiente lunes. ¿Qué fecha es? Esto no sé. 21 es. 21. Sí, 21, ¿no? ¿Está bien para el 21? Lo que me van a hacer es un mapa conceptual ya de la Constitución Política del Estado, ya, de lo que les he dicho que lean hace rato, ¿no? Del artículo 255, ya, al artículo 260. ¿Me escuchan? sí, licenciado. Ya. Un mapa conceptual, no muy largo, pues cortito es ya, del artículo 255 de la Constitución Política del Estado, ya,
255 de la Constitución Política del Estado al artículo 260 de la Constitución Política del Estado. ¿Cuántos artículos son? Son 5 artículos, ¿no ve? Y me van a hacer un poquito un mapa conceptual de qué es lo que entienden, otras cosas. ¿Está bien? Licenciado, ¿vamos a hacerlo a mano o a computadora? ¿O es opcional? Opcional. Hay algunos que manejan bien la computadora, entonces me van a hacer a computadora, y los que manejan a pulso, entonces lo hacen a pulso. Entonces ya le toman una fotito. Entonces hoy les voy a mandar ya el link para Classroom para que se puedan ir uniendo. Ya hoy les voy a más un ratito, a las 2 de la tarde, yo que empiezo, les voy a enviar el link para que se puedan ir uniendo. Y van a hacer lectura de esto y me van a hacer un mapa conceptual. Es el primer trabajo. ¿Está bien? Gabriela Paredes. Lice, Gabriela, buen día. ¿me has entendido el trabajo que tienes que realizar? Sí, Lice. Un mapa conceptual de la Constitución Política del Estado del artículo 255 al 260. Sí, Lice, ya lo tengo anotado. Ya, perfecto. Ya, y ahí vas a ver lo que Gracias. son, un poquito acerca de lo que es las relaciones internacionales del Estado boliviano, ¿ya? Del Estado boliviano. ¿Está bien? Eso. Después, el segundo mapa conceptual que tienen que hacer, o sea, dos mapas conceptuales, ¿ya? El segundo mapa conceptual. ¿Está bien? Anótense. Realizar igual un mapa conceptual, ¿ya? De la estructura de la Organización de Naciones Unidas, de la estructura de las Naciones Unidas y de la Carta de las Naciones Unidas. Esa investigación tienen que hacer, ¿ya? Van a hacer una investigación y de paso van a hacer un mapa conceptual también, ¿no? Cómo es la Organización de Naciones Unidas, qué dice la Carta, cómo se adhiere un país miembro, ¿no ve? ¿Cuál es la estructura? Licenciado, ¿me podrías repetir la tarea, por favor? El segundo mapa conceptual es realizar ya, igual un mapa conceptual ya acerca de lo que es la Carta de las Naciones Unidas y su estructura. ¿Ya? La Carta de las Naciones Unidas y su estructura, o la estructura de las Naciones Unidas y más la Carta de las Naciones Unidas. Lo que van a hacer es van a entrar al internet, van a sacar la Carta de las Naciones Unidas y van a dar una lectura y van a empezar a hacer su mapita conceptual. Van a empezar a desarrollar su mapa conceptual. Entran al internet y buscan la Carta de las Naciones Unidas, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me han entendido o no? Lo van a subir en Word. O sea, si lo hacen a pulso, igual, lo toman una fotito, digamos, esta es la hoja, ¿no ve? Lo han hecho a pulso, han esquematizado todo, le toman una fotito en PDF y lo suben al Classroom, ¿ya? Y si lo hacen a computador, lo guardan en PDF igual y lo suben al Classroom. ¿Está bien? ¿Pueden convertirlo a PDF? Hay una aplicación, ¿no ves? Sacas la fotito, conversor a PDF, ¿sí? Después cargarlo al Classroom, si es que haces a pulso, ¿no? Pero si haces a computadora no vas a necesitar, ¿no? Lo guardas en PDF, formato PDF y enviar. Es que a veces en Word un poquito se distorsiona, no sé, a veces me han mandado trabajos en Word, pero ya no sale su trabajo así, ¿no? Especialmente los que han hecho en esto, ¿no? Los que han hecho en computadora, pero para hacer a pulso sí o sí va a ser en PDF. ¿Está bien? ¿Está bien el trabajo individual? Sí, licenciado. Abigail, ¿qué tienes que hacer?
Licenciado, dos mapas conceptuales. El ¿Ya? primer artículo de la Constitución Política del Estado, del artículo 255 al 260, y ¿Ya? la otra es de la estructura de las Naciones Unidas y de la Carta de las Naciones Unidas. Muy bien, ¿no? Es decir, haces una lectura a la carta, entras al internet Carta de las Naciones Unidas, y vas a ver, entonces, como se dice, todo lo que se refiere a lo que es las Naciones Unidas, su organización, sus objetivos, vas a hacer tu mapita conceptual, ¿está bien? No muy grande, traten de hacer lo más conciso y preciso, ¿está bien? Licenciado, está bien, gracias. Listo, perfecto. Entonces, ese trabajito sería para el lunes 21. ¿Está bien? ¿En una semana de trabajo o no está bien? ¿O quieren presentarme una el lunes y otra el miércoles? Sí, licenciado. Por favor. Ya. Una, el de la Constitución me presentan el día lunes, entonces, y el otro me van a presentar el día miércoles. ¿Ya? Está bien, licenciado. ¿Está bien? En eso quedaríamos entonces. Ya hasta ahí, y entonces les voy a mandar las diapositivas de hoy día ya, en las que hemos conversado un poco, entonces para que también vayan dando lectura. ¿Está bien? Nos veríamos el día lunes en clases. Licenciado, una consulta. Sí, dime, dime. Como es mi primera clase, quería saber si los miércoles pasamos en la mañana o solamente los lunes. No, pasamos el miércoles en la mañana. El miércoles pasamos temprano, a las 7:30 de la mañana, o sea, a primera hora pasamos. Ya, y respecto a a las notas, ¿ya coordinaron con el curso sobre cuánto va a ser los exámenes, los trabajos? Sí, sí, el primer día les he dado la indicación de cómo va a ser la metodología de Ah, ya, evaluación. Ya, ya, pero entonces con el presidente entonces voy a... sí, debe tener ya anotado, pero de todas maneras es 20 primer parcial, 20 segundo parcial, examen final o tercer parcial 10 puntos, 50 puntos de exámenes y los otros 50 puntos corresponde a los trabajos individuales y grupales, ¿ya? 30 puntos el trabajo grupal y 20 puntos los trabajos individuales. 100 Ya, puntos. muy Y bien, la licenciado. asistencia y la participación se va a valorar un mínimo de 80% y vamos a considerar de 1 a 10 puntos. Está bien, licenciado, muchas gracias. Perfecto, ya. Nos veríamos entonces la siguiente clase. Ya que les vaya bien, les dejaré libres, pueden ir a almorzar, buen provecho y que tengan una linda tarde. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. hasta luego, hasta luego, Hasta hasta luego, licenciado. luego.